Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida al canal. Continuando con la resolución de ejercicios, ejercicio número 46. Recoger los datos de una matriz mediante un recorrido y el símbolo que indica. Normalmente yo le llamaba esto un recorrido de tipo n, pero medio que se asemeja más a un infinito o a una n superpuesta con una n invertida. Bueno, vamos a entender mejor esto cuando veamos el análisis del problema. Pues bien, antes de ver la implementación del código, entendamos qué es lo que nos está pidiendo. Nos dice lo siguiente: quiero hacer un recorrido de este estilo. ¿Lo ve? Yo normalmente le decía n o el infinito, pero bueno, visualmente entienden qué es lo que tenemos que hacer. ¿Lo ve? Pero esto tiene un orden. ¿Por qué? Tú podrías decir, ok, parto de donde sea y termino donde sea con tal de formar eso. Pues no. El ejercicio es estricto con un pequeño detalle. Te dice lo siguiente: yo quiero que hagas el recorrido de esta manera. La primera columna, luego de esto, la diagonal principal, la última columna y la diagonal secundaria. ¿Ya? De esa manera tú formas justamente el tipo de recorrido que te está pidiendo. El orden que tenemos que seguir es ese. Pues bien, como yo tengo que hacer ese recorrido, ¿cómo lo voy a hacer? Pues vamos a ver un par de detalles. En este caso no te dice que n es la matriz en ese orden, podrías hacerlo si te da la gana. Te dice, vas a, mediante este recorrido, recoger los datos que vayas barriendo en ese recorrido. ¿Ya? Por ahora no vamos a tener datos concretos. Vamos a generar una matriz normal y vamos a ver qué nos devuelve o qué nos debería devolver. ¿Ya? Por ahora a mí lo que me interesa es cómo yo voy a poder hacer esos movimientos. Pues la ley de siempre. Si quieres hacer un movimiento dentro de una matriz, de ley vas a tener que utilizar un recorrido. Un recorrido normalmente es un for. Para cada tipo de movimiento normalmente es un ciclo for. En este caso, necesitas recorrer primero tu primera columna. ¿Qué puedes decir tú de la primera columna? Independientemente del tamaño de la matriz, bueno, sabemos que va a ser cuadrada, tendría que ser cuadrada, pero ¿cómo tú recorres tu primera columna? En este caso hay un dato interesante. ¿Cuál? Tu columna va a ser constante. Lo único que van cambiando son las filas. Aquí la flechita está apuntando así, este es el orden. ¿Por qué? Partes en la fila 4, luego pasas a la fila 3, luego pasas a la fila 2, luego a la fila 1 y por último a la 0. Pero durante ese cambio de filas, tu columna nunca se ha movido. Por tanto, de eso podemos asumir que para la primera columna, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Para la primera columna, mi instrucción va a ser que la matriz, que vamos a llamarle mat, siempre va a ser que la fila es la que cambia. Por tanto, vas a tener una variable fila y tu columna es constante. Al ser tu primera columna, la columna que estás barriendo es 0. ¿Listo? Esto va a ser la instrucción para ir recorriendo tu primera columna. Genial. Ahora pasemos al siguiente. El siguiente es la diagonal principal. Normalmente ese concepto viene de las matrices en álgebra. Diagonal principal. ¿Qué característica tiene una diagonal principal? Pues que tanto la fila como la columna tienen el mismo valor respecto al índice. Si se dan cuenta, esto es 0, 0, esto es 1, 1, esto es 2, 2, esto es 3, 3. ¿Tienen el mismo valor? Efectivamente, tienen el mismo valor. Por tanto, para recorrer la diagonal principal, yo voy a tener lo siguiente. Para mi diagonal principal, mi instrucción para el recorrido va a ser la siguiente. Yo tengo que recorrer la matriz en posición que, pues tanto como la fila van cambiando. Lo único que yo rescato o es destacable es que su valor, tanto de fila como de columna, van a ser el mismo. Como van a ser el mismo, pues puedo utilizar un solo for. ¿Por qué? Si yo ya tengo la fila, pues tengo la columna y viceversa. Por tanto, aquí yo voy a tener una variable, podemos ponerle i, y otra variable que va a ser el mismo valor i. Matrices en posición i. De esta manera solo tengo que implementar un for y no dos, como normalmente, ¿no? Para recorrer una matriz en donde van cambiando filas y columnas, pues deberías tener dos fors, uno que controle filas, uno columnas. En este caso no es necesario, ya que el valor que marca la fila es el mismo que va a marcar la columna.
Listo. Pasemos al siguiente. Tenemos que recorrer la última columna. Independientemente del tamaño de la matriz, siempre tienes que recorrer tu última columna. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pues primero marquemos. La última columna va a estar de moradito. Es esta. La que parte abajo y va hasta arriba. ¿Cómo yo puedo hacer ese recorrido? Pues tiene la misma idea de la primera columna. Vamos a poner aquí. Para recorrer la última columna, lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Al igual que en la primera, la columna es constante. Y lo único que cambian son las filas. Por tanto, podemos hacer lo mismo. Podemos decir la matriz. Esto vamos a cambiar de colorcito. Ya. La matriz en posición. La fila es la que cambia, por tanto va a ser una variable fila. Tu columna es constante. Tu columna es 4. Pero no siempre va a ser 4. Eso depende del tamaño de la matriz. Para un tamaño de 5, pues tu última columna es la posición número 4. En términos generales, la última posición de una estructura siempre es longitud menos 1. Entonces esto sería length menos 1. Listo, yo ya sé cuál es la instrucción para tener o para hacer el recorrido de mi última columna. Por último, lo que tendría es cómo recorro la diagonal secundaria. Mi diagonal secundaria va a estar pintado de rojito. Y va a ser esto. Técnicamente no es toda la diagonal secundaria, si se dan cuenta. ¿Por qué? Parto aquí, ya que este elemento de la esquina ya ha sido inspeccionado. Por tanto, no tendría sentido partir desde ahí. Y no llego al final. ¿Por qué? Porque aquí es donde hemos iniciado, ¿no ve? En nuestro primer recorrido, por tanto, no tendría sentido llegar ahí otra vez. Ya que estaríamos inspeccionando elementos que ya hemos recorrido. Por tanto, mi diagonal secundaria está limitada. ¿Cómo voy a recorrer esta diagonal secundaria? Pues, en este caso, digamos, es la más complicadita de estos mini 3 recorridos que hemos visto. Este cuarto va a ser un poquito más largo. ¿Por qué? En este caso vamos a necesitar una variable extra, que va a ser una variable que te controla la columna. Si se dan cuenta, la columna empieza en 3, pero tu fila está partiendo en 1. Para el siguiente elemento, tu fila es 2, tu columna es 2. Para el último, tu fila es 3, pero tu columna ha cambiado a 1. Una de las propiedades es eso. Mientras tus filas van aumentando, tus columnas van decreciendo. ¿Ya? Pues para esto vamos a necesitar una variable extra, que va a ser el que me controle las columnas. Pero no va a ser necesario tener dos fors. En este caso, pues solo necesito una variable extra y mi for va a indicar cómo van a ir cambiando las filas. Partiendo en 1, en este caso, y bueno, de hecho siempre, ¿hasta dónde? Hasta la longitud menos 2. La longitud recuerden que es 5, menos 2 te da 3. Hasta ahí nomás llego. En todo caso, la fórmula general sería longitud menos 2. O si quieres crearte una variable fin, donde fin indica cuál es tu última posición válida, que sería 4, sería menos 1. De la misma manera, partes en el fin menos 1 o en la longitud menos 2, como quieras verlo, ¿ya? Esto vamos a verlo de una mejor manera en la implementación, ahí se va a entender mejor, pero ahí está. El pequeño cuidado que había que tener era este, no sobreescribir o no sobrepasar, bueno, no volver a inspeccionar algo que ya hemos inspeccionado. Pues eso sería todo para la parte analítica, ahora pasemos a la implementación. Pues bien, estamos aquí en el BlueJ. Como siempre, nos vamos a crear un nuevo proyecto. Este caso se va a llamar ejercicio 46, recorrido tipo N. Como les decía, yo le digo tipo N, aunque parece más un infinito, pero se entiende la idea. Lo vamos a crear. Una vez creado el proyecto, nos creamos una clase. Yo le voy a llamar, pues, ejercicio 46. Ya está. Entramos a la clase, como siempre el código que se autogenera no nos interesa, nosotros queremos implementar un método, por tanto todo esto lo vamos a borrar. Nos quedamos solo con el bloque de la clase. Ahora, implementar el método. ¿Cómo voy a implementar el método? Mi método es público, ¿qué me tiene que devolver? Me ha dicho que recorra los elementos de una matriz que me van a dar en el siguiente orden, ¿verdad? En ese tipo de recorrido que hemos visto. Por tanto, para devolver yo en cómo lo estoy recorriendo o qué estoy rescatando de ese mi recorrido, lo voy a devolver en una cadena. También vamos a ver su variación de cuando me digan llena tú la matriz en ese recorrido.
Es lo mismo, o sea, como han visto en los ejercicios anteriores, solo es cambiar una línea de instrucción. Pues bien, partamos con el enunciado como tal. Voy a devolverlo mediante un mensaje, esos elementos que yo recorro. ¿Qué se va a llamar mi método? Pues en este caso es recorrer matriz. Ya está. ¿Cómo recorro la matriz? ¿Qué matriz tengo que recorrer? Pues la matriz que tengo que recorrer me lo van a dar por parámetro. Es una matriz de tipo entero, ya está. ¿Qué se va a llamar? Yo le voy a llamar mat. Listo. ¿Qué es lo que tengo? Pues necesito mi respuesta, que es mi string res, que por ahora nace vacío. Listo. Ahora, a partir de aquí, nace la magia. Hemos visto, según mi análisis, que necesito hacer 4 recorridos. La primera columna, la diagonal principal, la última columna y la diagonal secundaria. Pues bien, hagamos cada uno de esos recorridos. Empecemos con el que va a ser la primera columna. ¿Cómo recorro la primera columna? Voy a tener un solo ciclo, un ciclo for, que dice lo siguiente. Variable local de tipo entero, en este caso simboliza la fila, que la fila parte en ¿qué? Tu fila no parte en 0, ojo, nunca hagan nada mecánicamente. Tu fila parte en tu última posición válida. Tu última posición válida está determinado por ¿quién? Por la longitud menos 1. Por tanto, fila, su primer valor posible, ahora que hablo de posiciones, es la matriz .length menos 1. Listo. Esto es mi última posición válida. Esto siempre me da la última posición de la estructura a la que le estés preguntando o le estés diciendo que te indique su longitud. ¿Por qué? Nuevamente, y no me voy a cansar de repetirlo, la última posición válida de toda estructura que maneja index a partir de 0 siempre va a ser la longitud menos 1. Listo. Yo ya tengo mi última posición. Ahora, ¿cómo van variando las filas? Las filas parten en eso y tienden a llegar a 0. Por tanto, se van decrementando. Entonces, ¿mi condición cuál sería? Mientras el valor de fila sea mayor o igual que 0, ya que 0 va a ser el último valor válido que van a tener, fila se va a ir decrementando de 1 en 1. Listo. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues tengo que inspeccionar la matriz. ¿Cómo hago eso? Yo rescato el elemento de la matriz. Voy a rescatar mi int elemento. ¿Cómo saco este elemento? Le digo matriz en posiciones que en la fila y en la columna 0. Mi columna es constante. Listo. Ya está. Yo ya he rescatado el elemento. Ahora le digo, quiero que ese elemento pase a mi respuesta. Respuesta va a ser igual a lo que ya hay en respuesta concatenado con, ¿qué? Concatenado con el elemento. Y esto a la vez lo concateno con un espacio vacío. ¿Por qué? Para que los elementos no estén pegados. Listo, nada más. Ya estoy generando mi respuesta. Ya estoy viendo, estoy inspeccionando la matriz como me están diciendo, rescatando los elementos y guardándolos en mi respuesta. Ya está. Yo ya tengo el primer mini recorrido que era la primera columna. Ahora tengo que hacer el recorrido para la segunda, o bueno, de hecho para la diagonal principal. Entonces, para la diagonal principal, ¿qué es lo que tendría? Nuevamente un ciclo for. Pero aquí, ojo, hay un pequeño detalle. Habíamos dicho, pues, una diagonal principal tiene la particularidad de que tanto la fila y la columna marcan el mismo valor. En este caso en concreto, mi flechita azul no debería partir aquí. ¿Por qué? Efectivamente, sí, una diagonal principal debería partir ahí, pero en este caso, con el recorrido de mi primera columna, yo ya he inspeccionado el elemento en posición 0, 0. Por tanto, yo debería partir directamente desde el 1, 1. ¿Ya? Por tanto, mi variable de control local, que va a ser mi int i, habíamos dicho, no va a partir en 0, va a partir en 1. ¿Ya está? A partir de 1, entonces, empiezo el recorrido. Mientras i sea menor que ¿quién? Según mi análisis, tengo que llegar hasta esta esquina. Esta esquina está indicada por ¿qué posición es? La última posición, la última posición. Por tanto, la condición de siempre, mientras i sea menor a la longitud de la matriz, mat.length. ¿Listo? Por último, sabes que tu variable i se va incrementando de 1 en 1. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la instrucción? Rescato el elemento, un int elemento, que es igual a ¿qué?
a la matriz en posiciones, según mi análisis, en la posición II. Fila y columna marcan el mismo valor para inspeccionar la matriz. Listo, eso es todo. Y esto va a ser lo mismo. Tu respuesta va a ser igual a que lo que ya haya en tu respuesta. Bueno, tu respuesta ¿qué va a ser igual? A lo que ya haya en tu respuesta más el elemento que estás inspeccionando ahora, concatenado con un espacio vacío. ¿Listo? Con esto yo ya tengo mi diagonal principal. Ahora, ¿cómo inspecciono la última columna? Habíamos dicho, pues, al igual que la primera, tu columna es constante, tus filas son las únicas que van cambiando. Aquí otro detalle. Este elemento de aquí, nosotros ya lo hemos inspeccionado con esta diagonal. Hemos llegado hasta aquí. Por tanto, mi flechita morada debería partir en la fila 3. Es decir, esto no debería partir aquí. Debería partir ahí. ¿Listo? ¿Cómo yo voy a indicar eso? Pues lo único que tengo que hacer es que en vez de partir en length menos 1, que indica tu última posición, partí en length menos 2. Ese es el único cambio. Vamos a ver. Ciclo for, ¿ok? Que tiene que variable de control local, que es un int que representa la fila, que parte en qué. Al principio habíamos dicho partí en la última posición. Sé que la última posición siempre es nombre de la estructura punto length menos 1. En este caso hemos dicho, pues quiero partir en la penúltima fila. Y eso sería length menos 2. Listo. Condición, lo mismo. Mientras la fila sea mayor o igual que 0, ya que tengo que llegar hasta arriba, mi fila se va a ir decrementando de uno en uno. Las instrucciones, pues técnicamente van a ser lo mismo. Si se dan cuenta, lo único que cambia es esto. La matriz en posición fila, porque la fila es lo que varía, pero tu columna es constante. ¿Cuál es tu columna? Es la última columna. ¿Cómo sé cuál es la posición de la última columna? Nosotros sabemos que la última posición válida de cualquier estructura es la longitud menos 1. Listo, ya está. Mi res va a ser igual a que res más el elemento que haya rescatado y un espacio vacío para que no estén pegados. Listo. Si se han dado cuenta, se parecen increíblemente, pero sí, todos tienen su propia manera de comportarse, su propia manera de hacer el recorrido. Listo, yo ya tengo esto, soy feliz, solamente me faltaría una, que les dije que sería la más larguita, que es la mini diagonal secundaria. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para esto necesitamos una variable extra. Va a ser mi variable columna. ¿En qué columna yo parto? En este caso he partido en la columna 3. En términos generales, parto en la penúltima columna, ya que la primera ya lo he inspeccionado, ya he llegado aquí. Por tanto, sería redundante volver a partir aquí. ¿Cómo indico la penúltima posición? Pues nosotros hemos aprendido eso. La penúltima posición de una estructura está dado por la longitud menos 2. Listo. Yo ya tengo mi variable columna. Ahora me creo el ciclo. Un ciclo for. Este ciclo for va a controlar las filas. ¿Ya? Variable local de tipo entero que se va a llamar fila, que va a ser igual a que ¿en qué fila estás partiendo? Pues no estás partiendo en la fila 0. Estás partiendo en la segunda fila. La segunda fila es la fila 1. ¿No ve? Porque de la misma manera, este elemento ya ha sido inspeccionado y estaba en la fila 0, columna 4. Por tanto, tu variable fila parte en 1. Listo. Condición de la fila, mientras fila sea mayor que, o bueno, mientras fila sea menor que, normalmente habíamos puesto la longitud de la matriz. ¿Por qué? Yo quiero normalmente que llegue hasta la última posición, pero aquí no pasa esto. ¿Por qué? Esta última posible posición ya ha sido inspeccionada, porque de ahí hemos partido. Por tanto, tú llegas máximo a la penúltima fila. Entonces, tienes que llegar ahí. Tu condición va a cambiar. En vez de decirle mientras la fila sea menor que la matriz.length, va a ser mientras la fila sea menor que la matriz.length menos 1. Listo. ¿Por qué? El valor de fila tiene que ser estrictamente menor que la longitud menos 1. En este caso en concreto, imagínense, la longitud es 5, menos 1 es 4. El valor de fila tiene que ser siempre menor que 4. Por tanto, el último valor posible legal antes de llegar a 4 es 3. ¿Listo? Como les digo, estas cositas de length menos 1 o length menos 2, siempre entiéndanlo porque es así.
No lo tomen como una fórmula general y ya. Toda la vida entiendan qué están haciendo y por qué lo hacen así. Por eso les digo, es bastante importante la parte del análisis. Pues bien, yo ya he condicionado esto. Por último, mi fila se va incrementando de uno en uno. Ya está. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Pues lo que he venido haciendo en los otros anteriores 3 recorridos. Rescato el elemento que está dado por ¿qué? En este caso está dado por la fila y por la columna col. ¿Lo ve? Listo. Aquí pero hay un detalle importante. Habíamos dicho, si bien la fila cada vez se va a ir incrementando, la columna cada vez debería ir decrementándose. Para controlar que la columna se decremente, pues podrías ponerlo aquí. Columna menos menos. Y ya está. Pero una forma en la que normalmente lo manejan, y es, bueno, me parece bastante bonita, es que al ser también una variable más o menos de control local, a la vez que incrementas la fila, después de esa instrucción dile, separado por una coma, incrementa el valor de mi variable columna, o bueno, en este caso, decrementa el valor de mi variable columna. Listo, esto de aquí sí se puede hacer. Recuerden que en un for, esta tercera parte es donde van las instrucciones de cómo va a ir variando tu variable de control local. Pero a la vez puedes hacer que otras variables también cambien aquí, es decir, darles instrucciones. Pues bien, una vez hecho esto, yo ya habría recorrido todo, quiero ver mi respuesta. Para eso, bueno, más que ver, quiero obtener mi respuesta. Yo digo, tengo que, pase lo que pase, terminando estos 4 mini recorridos, tengo que retornar mi respuesta. Listo, punto y coma, mandamos a compilar. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Veamos si efectivamente funciona. Para esto nos vamos a salir. Vamos a darle un clic derecho, todo bien, nos creamos y vamos a invocar al método. Para esto tenemos que darle una matriz. Yo ya tengo predefinida con qué matriz quiero hacer la prueba. Pues bien, y eso está en mi blog de notas. Aquí está, les recuerdo, una forma de crear una matriz directamente es indicar sus elementos. ¿Cómo indico eso? Entre llaves van internamente cada fila entre llaves con sus elementos separados por comas. Cada fila a la vez igual separado por una coma. Eso les recuerdo, es una forma de crearlo por si es que no lo recordaba. Pues bien, vamos a copiar esto que respeta justamente el ejemplo que habíamos visto, sus dimensiones 5 por 5. Vamos a invocar el método. Aquí está, te dice recorrer una matriz. Te pide por parámetro la matriz. Nosotros ya lo hemos copiado, lo vamos a pegar. Listo, le damos OK. Y te devuelve esta respuesta. Mi recorrido ha sido así. 21, 16, 6, 1, 7, 13. Pero ahora, ¿yo cómo puedo corroborar si eso está bien? Para eso vamos a abrir el Paint. Yo ya lo he llenado aquí por si acaso. Y ahora lo vamos a comparar con lo que nos ha devuelto. Nos dice, esto va a estar aquí, si se nota. Yo he recorrido el 21, efectivamente, aquí partía. 21, 16, 11, 6 y 1. Bien. La diagonal sería el 7, 13, 19 y 25. Bien. Por último, la última columna, 20, 15, 10 y 5. Bien. Y tu mini diagonal secundaria es 9, 13 y 17. Efectivamente, está haciendo el recorrido que debería hacer. Entonces yo puedo cerciorarme, igual mediante esta ayuda visual, que efectivamente me está devolviendo lo que debería devolverme. ¿Ya? Aquí solamente hay un pequeño y ligero detalle, que esto sí está bien, es parte del ejercicio y me olvidé comentarles. ¿Se han dado cuenta que el elemento del centro se repite 2 veces, el 13? En este caso está bien, porque no te dice en el mismo ejercicio que lo cortes, está bien, eso sí es un elemento que inspeccionas 2 veces, ¿ya? Así que no se asusten. Pues bien, efectivamente me devuelve lo que debería devolverme. Ahora, yo para esto voy a hacer lo siguiente. Les había dicho, podemos implementar la variable, o bueno, la variante, donde en vez de recorrer, pues tú llenas la matriz. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues va a ser fácil. Tendríamos lo mismo, literalmente vas a tener lo mismo, solamente que hay un pequeño cambio. En vez de recorrer la matriz, tú vas a generar la matriz. Generar la matriz, en este caso no recibes nada, lo que recibes es el tamaño. Vas a recibir un int n o un int tam. Yo creo que suena mejor. En este caso, tú te creas la matriz. Tu matriz es de tipo entero, se va a llamar mat.
indicas que es una matriz, perdón, eso es importante, ahora sí se llama mat. ¿Cómo nace una matriz? Palabra reservada new. Indicas el tamaño. ¿Cuántas filas va a tener? ¿Cuántas columnas va a tener? Listo, ya está. Ahora, como nosotros tenemos que generar la matriz y llenar la matriz, automáticamente una matriz siempre está llena de ceros. Yo le voy a poner valores numéricos. Para eso voy a tener mi int valor. Mi valor va a partir en 1. Yo voy a empezar a llenar desde 1. Listo. Ahora aquí, en vez de rescatar el elemento, pues yo asigno un valor. ¿En dónde? En esto. Matriz en posición fila 0. Quiero que guardes el elemento que guarde valor. Listo. Como estoy utilizándole a valor, para la siguiente vez, no tengo una respuesta, mi valor se incrementa. Listo. La siguiente vez que use valor, ahora va a ser 2, 3 y así voy a ir llenando con valores. Esto sería lo único que cambia y que tendríamos que aplicar a los otros. ¿Ya? En este caso vamos a hacer el copy-paste bastante famoso y vamos a borrar esto. En vez de rescatar un elemento, yo esta vez asigno. ¿Asigno qué cosa? El valor. Y en vez de generar una respuesta, pues ya aquí no hay eso, incremento mi valor. Listo. Vamos a hacer la misma modificación en todos. Les digo, el algoritmo, lo bueno de tener un algoritmo bien pensado es que puedes adaptarlo. En este caso, en vez de recoger datos, estoy llenando la matriz, generando la matriz. ¿No ve? Esta variante se los muestra porque igual lo habíamos visto en los anteriores ejercicios y sí, siempre es interesante, ¿no? Al final les puede servir. Uy, perdón, no sé qué estoy haciendo ahí. Esto lo borramos y decimos matriz en esa posición. Quiero que esta vez guardes ¿qué cosa? El elemento valor. Listo. Tu valor luego de eso se incrementa. Y aquí también. Matriz en esa posición, en esas posiciones, quiero que guardes ¿qué cosa? A valor. Y ya está. En vez de retornar tu respuesta, lo que tú retornas, ¿qué cosa es? Lo que tú retornas debería ser la matriz. ¿Ya? Pero aquí, para verlo de una manera visualmente bonita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo que normalmente nunca hacíamos, que va a ser imprimir la estructura. Quiero que lo vean, ¿ya? Para que ustedes se corroboren. Porque ahora no tendría sentido que me devuelvan una cadena. Pues yo quiero ver si lo he marcado. No quiero ver con qué lo he marcado. Yo ya sé con qué estoy marcándolo. Pues para ver eso, vamos a hacer lo siguiente. Por cuestiones netamente académicas y para verlo visualmente nuestro resultado, vamos a hacer un pequeño import. Vamos a importar, ¿qué cosa? El java.util.array. Ya está. Es una librería que tiene bastantes métodos con respecto a estructuras, al array, a las matrices, demás. ¿Ya? Pues bien, ¿qué métodos tengo? ¿Qué método es el que yo quiero? Quiero invocar al método toString. ¿Por qué? Yo quiero ver la representación literal, o bueno, en formato de string, de esta matriz. ¿Ya? Para eso yo voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Voy a crear el pequeño recorrido que me va a ayudar a imprimir, mostrar visualmente cada fila de mi matriz. De tal manera que si muestro todas las filas, se van a ir formando una sobre otra toda la matriz. Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a tener un ciclo for que va a ser que variable local de tipo entero que representa las filas, que esto parte en 0 desde la primera fila. Mientras la fila sea menor a la longitud de la matriz, mat.length, ya está, fila se incrementa de 1 en 1. ¿Cuál es la instrucción? Pues la instrucción es la siguiente. Yo quiero que imprimas system.out.print line, porque voy a imprimir fila por fila. ¿Qué es lo que quiero que imprimas? La representación literal, vamos a poner arrays.toString. ¿De quién? La representación literal de mi fila actual. Le paso por parámetro mi fila actual. Como yo paso una fila, nombre de la matriz y le indicas la fila, mi fila. En este caso, si se dan cuenta, no estoy accediendo a una posición de la matriz. No estoy teniendo dos valores, solo uno. De esa manera estoy diciendo, de tu estructura quiero esta fila. Por tanto, deba pasar esa fila con todos los valores respectivos de sus columnas. Listo, eso sería todo. Esto es .out.println, eso. Por otra parte, esto recuerden que solamente eso es algo para ver la representación
de la matriz. Esto no es parte del algoritmo como tal, por si acaso. Luego de esto sáquenlo, bórrenlo, solo es para corroborar que todo ande bien, por si acaso. Y pues bien, para terminar, no tengo esta vez un string res. Y la matriz es lo que en teoría debería devolver aquí. ¿No ve? Mi retorno va a ser ¿qué cosa? Una matriz. Ya está. Y aquí yo retorno mat. Return mat. Ya está. Mando a compilar. Te dice, estaba esperando un punto y coma. Lo siento, se me olvidó. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Veamos qué es lo que sucede. Nos creamos un objeto, le damos OK. En el objeto yo digo generar matriz. Yo le doy un tamaño, el que les dé la gana. La matriz va a ser cuadrada. Digamos, esta vez veremos con 7. ¿Qué está pasando? Si le das OK, pasa lo siguiente. Te devuelve la matriz, pero visualmente, para que nosotros lo veamos, quedaría así. Es una matriz de 7 por 7. Y si se dan cuenta, los únicos que tienen un valor numérico que hemos marcado nosotros es la primera columna, la diagonal principal, la última columna y la diagonal secundaria. Efectivamente está funcionando. Todo lo demás que hemos ignorado está con ceros, ¿no ve? Está funcionando. Esto era solo para tener yo el respaldo visual de que ok, todo está bien. Ya que cuando te lo devuelve en forma de objeto, pues es un poquito difícil de ver, ¿no ve? Inspeccionar y fila por fila tienes que ver, mira, aquí tengo, pero visualmente pierdes un poco la idea, ¿no ve? Solamente por eso. Listo, esto sería el ejercicio de hoy. Un ejercicio bastante bonito, recorrido sobre matrices. Son bastante útiles para ir afianzando estos conceptos de, bueno, posiciones, acceder a posiciones, esta vez es un arreglo bidimensional, y ver cómo puedes ir creando, según el tipo de recorrido, esa forma, esa automatización de, ok, ¿cómo hago este tipo de recorrido? Han visto que a veces es necesario dividirlo en mini recorridos, dependiendo a la forma en la que está cambiando de posición a posición, y han visto que existen varias maneras de hacer eso, ¿no? Nuevamente, depende mucho al contexto y a lo que te pida el ejercicio. Esta es mi propuesta. Pues bien, dicho eso, nuevamente, espero que el ejercicio haya sido de su agrado y sobre todo, espero que se haya entendido.